esas brechas nos obligan entonces a hacer de la educación el canal para irla cerrando e ir posibilitando que los derechos se garanticen de tal forma que no tengamos que construir una economía en la que repartamos la pobreza y en la que la torta pequeña tenga que distribuirse de una manera más equitativa, sino quizás pensarnos que la equidad se puede construir en la medida en la que crecemos, pero crecemos desde el origen, desde una perspectiva incluso muchísimo más equitativa, y que la riqueza entonces se puede crear desde su origen en clave de cierre de brechas. Por supuesto, la transformación del campo y la transición energética, que son dos de los pilares fundamentales en el Plan de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y que tienen entonces unos factores en la posibilidad de hacer del campo colombiano, del mundo rural, un motor de transformación. Hoy Colombia, el PIB agrícola de Colombia crece a la dimensión de 2 dígitos. Quizás la China actualmente tenga un nivel de crecimiento productivo agropecuario como el que está teniendo Colombia, pero no basta con crecer, no basta con redistribuir la tierra y no basta incluso con cambiar los patrones de producción en el campo colombiano, si no le damos la posibilidad de generar valor agregado a la producción agrícola y entonces generar un crecimiento sostenido que pueda tener un correlato en la distribución de la riqueza en Colombia. Y por supuesto, las bondades que tiene el país en materia de captación de energía fotovoltaica y de otras fuentes energéticas mal llamadas limpias, que pueden hacer de Colombia entonces una potencia mundial de la vida, tal y como nos lo proponemos en el gobierno nacional. Pero estos desafíos, que tienen unos objetivos claros, que tienen unos objetivos específicos, no pueden abordarse a corto plazo, ni mucho menos con políticas que sean instauradas de manera unilateral e incluso desde sectores específicos del gobierno. Esto requiere entonces que podamos constituir un ecosistema que nos permita hacer de estos objetivos una planificación estratégica que involucre diversos sectores. No se puede solamente desde el sector público abordar estos objetivos, no se puede únicamente desde el sector privado abordar estos objetivos. La naturaleza nos ha enseñado que los ecosistemas son entonces esas interacciones en los que hay sinergia para la constitución y la prolongación de la vida. Y este es un llamado entonces a constituir un ecosistema, un escenario de planificación en el que las sinergias y las voluntades de los sectores públicos y privados, de la cooperación internacional y también, por supuesto, de la organización social y política de base, puedan entonces engranarse en clave de desarrollar los objetivos que se proponen estas misiones. Un ecosistema, por supuesto, comparte conocimientos, comparte recursos, pero también comparte los riesgos. Las grandes innovaciones que el mundo contemporáneo ha tenido se han desarrollado con base en la generación de este tipo de espacios en clave de ecosistemas, en los que se comparte el riesgo, por supuesto, en el que el riesgo no cae solamente en la iniciativa privada, sino se comparte con la iniciativa pública, pero también en el que los recursos se acompasan cuando hay unos fines y unos objetivos específicos,
este espacio dinámico que impulsa la innovación, entonces se convierte, y queremos que así sea, con la educación superior como pilar fundamental en esa sociedad que se acompasa en un ecosistema que hace de Colombia una sociedad del conocimiento. Y ahí las instituciones de educación superior son el centro, son el corazón de la transformación nacional. Tienen la función de conectar la investigación aplicada y la extensión universitaria con las necesidades reales de los territorios. Son las catalizadoras de los objetivos que se propone este ecosistema empático. Me gusta la palabra que le han puesto porque precisamente tiene un propósito y es la transformación real de estos territorios que... Aquí les comento, ayer recibía una llamada desde el Chocó, porque mientras hoy en Bogotá empezamos a tener o a sentir unas altas temperaturas que nos hace pensar que estamos en zona cálida, en Chocó la creciente de un río acaba de llevarse una escuela por cuenta de una planificación que no ha tenido en cuenta la adaptación al cambio climático. Y ese tipo de realidades estructurales que tienen sentido en los territorios, pues por supuesto nos pone unos retos estructurales que, como insisto, con voluntad empática podemos entonces garantizar una planificación. Una planificación que está en clave de política pública, por supuesto, y que debe tener unos objetivos estratégicos, movilizando recursos, pero también generando una gobernanza participativa y policéntrica. Y por eso el ecosistema se plantea 6 misiones transformadoras, que me permito leerlas. La primera, la misión de la vida y el desarrollo sostenible. La segunda, la transición energética justa. La tercera, el desarrollo rural integral. La cuarta, las tecnologías convergentes. La quinta, la salud y la soberanía sanitaria. Y la sexta, la educación para la transformación y la paz. Esas 6 misiones con unos principios de inclusión, de diálogos de saberes, de pertinencia territorial, de confianza social, de sostenibilidad e innovación, entonces debe enmarcarse en unos criterios de gobernanza que, quiero ser reiterativo y quizás redundante en esto, involucran al sector privado y al sector público, involucran a los y las amigas, y por eso agradezco mucho al cuerpo diplomático aquí presente, que a través del encuentro entre sociedades y el encuentro y el diálogo entre países hermanos que se constituyen en aliados para la superación de estas brechas, puedan entonces converger en el ecosistema. Este ecosistema, por supuesto, inicia con la creación de un fondo que canalizará recursos del Ministerio de Educación Nacional y, por supuesto, recursos de aliados nacionales e internacionales. Cuenta con la inversión inicial del Ministerio de Educación Nacional de 2.000 millones de pesos y el fondo también tiene como propósito financiar los proyectos de investigación aplicada, de extensión y de proyección social que se constituyan para los fines ya anunciados. Los beneficios para los actores, entonces, proyectamos que tengan la firme convicción, la firme voluntad, pero el firme también propósito de seguir creciendo en materia de cobertura. Y aquí hago una cuña. Los más de 2,5 millones de estudiantes de educación superior en las instituciones tanto públicas como privadas son el reflejo de ese esfuerzo que como sistema mixto debemos seguir fortaleciendo. Un sistema mixto, entonces,
que hace una alianza, que hace un pacto para avanzar en materia de la conservación y de la generación de la vida. Un pacto entre el Estado, entre las comunidades, entre el sector productivo, entre las instituciones de educación superior públicas y privadas, para hacer de Colombia una real potencia mundial de la vida y que tiene en la generación de este ecosistema empático un producto fundamental para que la educación superior siga siendo el pilar de una sociedad del conocimiento que se reúne más allá de sus diferencias para algo fundamental y simple: salvaguardar la vida tal y la conocemos, porque el tiempo es corto, amigos y amigas, y porque tenemos que actuar de manera inmediata. Y este ecosistema, entonces, al que les damos la bienvenida a todas y a todos, puede ser el ecosistema que sea pionero en esa función fundamental que nos reúne en este escenario. Por lo tanto, doy la bienvenida en nombre del Ministerio de Educación Nacional a todas y a todos, y agradezco su presencia en este espacio, porque será fundamental para las generaciones actuales y las venideras en la transformación social que deseamos todas y todos en torno a la educación como pacto fundamental, o mejor, como consenso fundamental, porque lo he sentido y lo he vivido, y en la educación hay un compromiso que es irrefutable, que es ineluctable, y que entiendo, y así lo agradecemos. Su presencia aquí es prueba de ello. Muchas gracias a todas y a todos, y entonces damos continuidad a la agenda ya presentada.